Grabando en 3, 2, 1. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Marta Noemi? Bueno, feliz de estar en este espacio contigo. Bienvenida, es para nosotros de verdad, para la Librería Rodante, un honor tenerte con nosotros. Marta Noemi nos acompaña hoy, artista visual panameña, escritora de un libro maravilloso, El patacón con pata y otros poemas sin patas. Marta Noemi, cuéntanos por favor un poquito de ti, ¿quién eres? Bueno, voy a agregar a esa presentación amante de la literatura infantil. Perfecto. Porque antes de ser, ilustradora, que es el oficio al que me dedico en este momento, también soy muralista, trabajo con cine de animación, pero antes que cualquiera de esas etiquetas, fui y soy amante de la literatura infantil, de los libros ilustrados, que como te decía antes, no he dejado nunca de ir a las librerías, a la sección infantil, a comprar libros ilustrados, porque siento que me dan una experiencia que no encuentro en los libros para adultos. De acuerdo, de acuerdo. Los libros infantiles son todo. Digamos que nosotros también en nuestra librería tenemos ese corazón por la literatura infantil. Claro, me encanta aquí estar rodeada de me siento ya en casa con estos libros aquí. Qué maravilla. Cuéntanos un poquito, Marta Noemi, ¿cómo surge esta idea de escribir del libro? ¿Por qué escribir para niños? ¿Qué pasa con los libros y con la literatura infantil? Bueno, en general, en todas las cosas que he hecho durante mi vida, no siento que el público infantil siempre ha estado de alguna manera presente. Si bien, tengo varios murales en la ciudad que no es que están dedicados al público infantil, pero lo hermoso de pintar murales en la ciudad es que cualquiera, ¿no?, se te acerca a conversar, a preguntarte. Y los niños son los muy curiosos. intercambios con los niños y las Claro. niñas que pasan por los murales y que también no tienen esa autocensura adulta y opinan honestamente de lo que ven, en negativo o en positivo. Me fascina, me disfruto muchísimo cuando llegan niñas o niños mientras estoy trabajando, también porque creo que es importante que vean el proceso del trabajo. También en el cine, no era mi intención, pero me doy cuenta de que el público que mejor responde a los trabajos que tengo de animación es el público infantil. El público infantil. Aunque el trabajo no haya sido pensado para un público ellos. infantil. De hecho, uno de los cortometrajes más populares que tengo, que es La cucarachita Mandy, que es una reescritura del cuento de tradición oral La cucarachita mandinga. No lo pensé para el público infantil, Sí. pero cuando parpadeé estaban las niñas y los niños que fueron a la muestra donde se presentó la primera vez tomándose fotos con el títere del personaje que usamos, y maestras acercándose y pidiéndome que cómo hacían para proyectarlo en escuelas. Entonces me doy cuenta que aunque no sea consciente de eso, hasta ahora, siempre de alguna manera he estado trabajando o conectada con ese público. Y ahora me doy cuenta de que, lamentablemente, en Panamá, en mi experiencia desde el cine y ahora desde la literatura, es uno de los públicos más olvidados. Sí, la verdad. Y para mí que es el más importante. Total, de acuerdo. Porque es donde se está plantando la semillita para el público futuro. Y es, sí, lamentablemente uno de los públicos más olvidados. Y hace unos años, la poeta Lil María Herrera, que también escribe para las infancias, me invitó a ser parte del libro Citadinas sin bambalinas, que es un libro que comisionó la ciudad en sus 500 años para visibilizar a las mujeres en la historia de la ciudad de Panamá. De la ciudad. Entonces, Citadinas sin bambalinas, 80 mujeres en la historia de la ciudad de Panamá, creo que es el título completo. Me invitó a escribir. Yo lo que quería era ilustrar el libro, pero me invita a escribir, y un poco con temor, pero también con curiosidad, porque me gusta mucho trabajar con Lil.
me Y con embarqué. expectativas, me Claro, imagino. claro, y también porque me gustaba mucho el proyecto y Claro. aprendí muchísimo con la investigación que hicieron las historiadoras involucradas. Me lancé por primera vez a escribir. Wow. Ya tenía cosas ahí medio en el cajón porque no escribía desde que era niña, y me la pasé tan bien, me divertí tanto que dije, no, acá hay que Acá seguir. hay que seguir, claro, Acá hay que seguir acá hay algo y hay que porque seguir. me conectó mucho con mi primera experiencia con la escritura creativa. Ya con mis padres siempre leí. Cómo fue ese proceso, como desde pequeñita? ¿Qué te motivaba? Claro, leer, me acuerdo que cuando era chica me compraron una grabadora de estas colorinches que tenía como un microfonito. Sí, sí. Entonces, a mi madre se le ocurrió la maravillosa idea de que los cuentos que tenían diálogo los íbamos a grabar. Ajá. Entonces yo hacía un personaje y mi Los papá, mi interpretaban. mamá, mi Buenísimo. hermana, la familia, alguien hacía el otro personaje y Ajá. los efectos de sonido y todo. Entonces, el momento de leer, que ya era un momento familiar, un momento de estar en compañía, subió de nivel. Porque Claro. ya era un momento de producción. Claro. No, viene la grabación, Esto no silencio, era. no sé qué, a ti te toca esta parte, vamos a practicar. Y eso Cada uno en su papel. Claro, claro. Entonces mi hermana es actriz de teatro ahora. Ajá. Entonces, claro, eso venía con Eso estaba en la salsa, sangre. con picante, con todas las especias, ¿no? Y claro, eso hace que para mí la lectura esté íntimamente relacionada con el juego. De acuerdo. Y yo creo que es ahí una de las grandes debilidades que tenemos en las escuelas para motivar a la lectura, porque no está asociado para nada con lo lúdico, con la diversión, con la risa. Está asociada la lectura con el deber. Con el Y deber. ¡qué pereza! Con el que lleve el libro a la casa para que haga Y la se lectura. tiene que aprender esto y contestar aquí, no sé qué, y las preguntas. Me acuerdo siempre de mi pregunta cuando leí El Principito, las preguntas del examen decía, ¿cuántos pétalos tenía la flor, la plantita que se... No puede ser. Para medir tu capacidad lectora, tu comprensión lectora. ¡Qué feo eso! Claro. Entonces siento que esa estrategia no No. funcionaba hace muchos años, cuando yo era niña, y no funciona tampoco ahora y sigue la misma estrategia, ¿no? Entonces, nada, mi acercamiento a la lectura es siempre desde lo lúdico con mis padres, que si la casita de sábana, nos metemos allá adentro a leer. Entonces era un evento, no como, bueno, ahorita aprovecho y me leo esta revista. No, era, vamos a Claro. tener este momento. El espacio, se sacaba el momento, ya estaban organizados, ya cada uno sabía cómo que era. Y sobre todo, ver que mis padres y mi hermana también se estaban divirtiendo. Que todos estaban también involucrados. Disfrutando del juego. Entonces creo que eso, hay una imagen clara en mi mente de lectura, disfrute, juego. Eso es un combo inseparable ya. Entonces, después cuando estuve un poco más grande, empecé como a escribir ciertas cosas y así encontré este taller de la escritora Ena González de Sacrison, que ya murió, pero ella pertenecía al Programa Internacional de Acercamiento a la Literatura Infantil, que se llama PIALI, y es Ajá. un programa latinoamericano, y ella tenía esa misma visión. Entonces me acuerdo que el primer taller que me invitaron de esta señora duraba una mañana. Sí. Entonces mi mamá me cuenta que ella le dijo a mi papá, bueno, vamos a buscarla más temprano, porque esa señora no puede tener entretenidos a tantos niños a punta de libros Tanto tiempo. tanto tiempo. Entonces vamos a llegar un poquito más temprano, porque seguro ya está ahí como, ay, ya, vénganme a buscar. Aburrida. Y llegó y tuvo que esperar.
porque no nos queríamos ir. Porque estaba tan bueno que... Y ese taller lo recuerdo con mucho cariño porque para mí ir al taller de la señora Ena era como ir a un parque de diversiones. Y ella tenía títeres, nos hacía ejercicios, nosotros nos entrevistábamos, escribíamos, leíamos. Pero mira que esa fue la semillita que ella sembró en ti. Y creo que ese taller es probablemente una de las experiencias más importantes de mi infancia que ha marcado toda mi vida profesional, porque ahora me dedico a ilustrar libros. Acabo de escribir mi primer libro. También el trabajo que he hecho con teatro, con construcción de títeres. Tuve un tiempo que tenía una editorial artesanal, hacía libros artesanales, cartoneros, Ediciones Pelomalo se llamaba. Toda la raíz viene de ese taller, ese espacio con esta Marcó con esta bastante la señora. diferencia y lo hizo todo, ¿no? Digamos que siempre encontramos, de pronto podemos encontrar esa persona, ese momento, esa situación Claro. que nos llega, Sí, y nos sí. hace como tener Clic. ahí esa chispita y ese clip como, oiga, por aquí puede ser, esto es lo mío. Sí. Cuéntame un poquito, Marta Noemí, ¿cómo surge la idea del patacón con pata, por favor? Bueno, nosotros no vivimos en Panamá, vivimos en Grecia. Y para mi hija, que tiene 4 años y que ha descubierto el lenguaje hace no mucho, la palabra patacón no Ajá. significaba nada. Ok. Pero el sonido de la palabra patacón siempre le ha dado muchísima risa. Entonces yo jugando con ella decía patacón, 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 patacón. Y de repente me di cuenta que estaba diciendo con pata. Y dije, Ajá. patacón con pata. Y yo decía patacón, patacón, y se moría de la risa. Y en eso me di cuenta que estaba diciendo con pata Con pata. también. Ajá. Y bueno, generalmente funciono con imágenes porque a eso me dedico. Y Claro. apareció en mi cabeza este patacón que tenía una sola pata. Y dije, no, acá hay algo Acá hay algo. que no se va a ir. Claro. Y bueno, estuvo el patacón con pata mucho tiempo solo como una imagen en mi En tu cabeza. cabeza. Y bueno, con las Dando imágenes vueltas. traen preguntas, ¿no? ¿Por qué tiene solamente una pata? ¿Qué pasa? ¿Qué hace con esa pata? ¿O qué le pasa a un patacón que cobra vida? ¿A qué situaciones se expone? ¿Qué peligros corre? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? Ajá. Entonces, bueno, empecé a escribir desde lo sonoro primero. Antes no estaban las historias, Ajá. porque como nace el patacón con pata desde este juego de patacón Claro. con pata, se me ocurrieron como juegos también desde lo sonoro, ¿no? Sí. Patacón con tacón, patacón zapatón, patacón chancletón. Entonces estos juegos surgieron antes que las historias. Ok. Y una vez que tengo como escritas estas cosas que no sé bien qué son, porque no cuentan nada, pero son como Pero son juegos, algo. pero suenan Ajá. bien, suenan divertido, a mi hija le dan mucha risa. Entonces, poco a poco van surgiendo las historias que complementan este complementan. juego sonoro. De acuerdo. Y entonces, sí, le hablo a mi amiga Lil, le digo, mira, tengo como esta cosa que no sé bien qué es, porque tengo como estos juegos que parecen como trabalenguas, Juegos de pero cada vez que los palabras. leo parece como que estoy rapeando. Pero ahora como que se me ocurrieron estas historias, pero como que las historias no me terminan de cuajar. Y bueno, tengo estas otras ideas. Y bueno, empecé a trabajar con Lil, a contarle, a hablarle un poco más de las otras ideas que tenía, Sí. que serían los poemas sin patas. Y los poemas sin patas nacieron antes que el patacón, porque el patacón también era como este revoltijo de cosas que no se sabía bien a dónde iba. Todavía no estaba Entonces claro. Lil me dijo, bueno, esto me parece lo tienes más claro, deja el patacón ahí en Quieto. remojo y vamos a concentrarnos en estas otras ideas que me parece que están más claras. El comensal, por ejemplo, estaba clarísimo, porque como te contaba antes, es basada en hechos de la vida real. Entonces estaba clarísimo. Claro, La idea del claro. principio hasta el fin, solo había como que aterrizarla, que pulir los versos y bueno, y contar las sílabas, que esto no, que esto cabe acá, que esto así. Entonces empecé por ahí y cuando los poemas sin patas estuvieron listos, volví al patacón con pata y ya estaba entonces lista para completar. Ya cuando regresé a ese trabajo,
como que lo vi más claro. Se aclaró todo, claro. Y bueno, entonces se completaron las historias del Patacón, que son la mitad, solo son la mitad del libro. Hay varias personas que ya me dijeron, bueno, yo ese Patacón lo veo haciendo más cosas. No sé. No sé si va a hacer más cosas en el futuro, Puede que pero fue salga así como que algo nació. más claro. Sí. ¿Cómo, en la participación que tuviste en la Feria del Libro, cómo lo recibió el público? Bueno, nosotras, me refiero a mis amigas y a mi hermana, que es Maritza Bernaza, la actriz a cargo de Malamaña Teatro. Siempre hemos estado en la Feria del Libro. Ujú. Es la primera vez que estamos autorizadas a estar de la manera en la que estamos. Así que nos alargamos un poco. Así que pero nos tomamos la feria. Sí, siempre hemos estado en la feria, porque antes teníamos esta editorial artesanal, Ediciones Pelo Malo, y bueno, con la editorial artesanal un año fuimos con una carretilla de libros y decíamos, tinta fresquecita, lleve su libro calientito. Y fuimos por toda la feria con esta carretilla y con este Parecido a mi personaje carrito rodante. disfrazado. Sí, con una carretilla de madera y los Sí. libros ahí, ¿no? Otro año también fuimos disfrazadas vendiendo estos libros cartoneros, porque creemos que los libros, al menos en Panamá, los que vendemos libros, tenemos que buscar nuevas formas De de acuerdo. acercarnos al público. Y bueno, como para mí la lectura está directamente asociada con lo lúdico, todas las maneras en las que hemos pretendido vender en la Feria del Libro han sido muy, muy lúdicas. Siempre ha sido a través del juego, claro. Siempre a través del juego. Y eso que antes no teníamos títulos para las infancias. Solo Ujú. teníamos un título que pegó mucho con los adolescentes, que es un poemario Todo en Regla de Lil María Herrera, basado, habla sobre la menstruación en distintos momentos Ok. de la vida de la mujer. Y bueno, yo lo había ilustrado todo y ese tuvo muy Buena buen acogida. recibimiento entre los adolescentes que vinieron a la feria. Pero aunque no fueran libros para niños, siempre nuestra visión de cómo vender nuestros libros ha sido desde lo lúdico. Y Y ahí bueno, siempre vas a tener los niños con la atención total. claro, la y atención ahora plena. que el libro era para los niños y las Ajá. niñas, bueno, ahí ya nos enloquecimos y trajimos los títeres, los personajes, lo sonoro también. Y Claro. un día vino un güiro, así que era el patacón con pata y güiro. Otro día hicimos con unas cucharas, porque siento que, bueno, siempre tratamos de que la manera en la que vendemos los libros tengan de alguna manera una relación con el tema del libro. Claro. Entonces, No, acá el con patacón estuvo buenísimo. el patacón, que tenía todo este juego percusivo y tenía todo el tema de juego, claro, la venta tenía que ser así. Claro, de acuerdo. Y la pasamos muy bien, muy agotador También. para las chicas de Malamaña Teatro, pero bueno, muy divertido. Se logró el objetivo. Y el público también se la pasó bien con el personaje, que es, para mí es muy importante, como te dije, me acerqué a desde la infancia, el libro estaba relacionado con el juego. Yo también quiero que la gente que adquiere el libro tenga la memoria de cómo lo adquirió. De acuerdo. Tenga esa memoria de, ay, no, yo iba por la feria del libro, me encontré un patacón saltando gigante. Cantando, y bailando, con un cantando, bailando, bullerengue. y me compré el libro ahí. Tal Claro cual. que es completamente distinto a, bueno, yo, como muchos libros que compré yo, bueno, había un estante con libros, yo agarré uno, lo pagué. Y ya. Bueno, y algunos de los patacones que se vendieron seguramente se vendieron de esa forma porque estaban también de venta en el stand del Ministerio de Cultura, pero en la medida de lo posible quiero que incluso el momento de adquirir el libro sea una experiencia desde lo lúdico, De porque acuerdo. siento que eso ya te predispone a la lectura. Eso ya lo ¿Cómo hace voy todo. en qué estado voy a estar yo cuando abra este libro si ya sé cómo lo compré? No es lo mismo con cualquier otro libro que compré de una manera más tradicional, Diferente, digamos. exacto. Eso no, estuvo muy lindo en la feria, nos divertimos, espero que el público también se haya divertido. Yo sé Y que sí, bueno. definitivamente. Y a propósito de esto que nos dices, del juego, de la manera como le mostramos a los niños, Ujú. cuéntanos un poquito sobre esa experiencia ya como Marta Noemí, mamá,
¿Cómo ha sido ese acercamiento que ha tenido con su hija? ¿Cómo le presenta los libros? ¿Cómo haces tú para que esta pequeña de 4 años se enamore de esos libros? Claro, bueno, estoy, como siempre, no estoy inventando nada, estoy repitiendo lo que recibí, siempre tratando de usar, por ejemplo, cosas tan sencillas como no vamos a leer este libro en la cama, vamos a leerlo debajo de la mesa, Ajá, que es una cosa muy simple, pero que hace toda una diferencia. Claro, porque tratamos el libro, no sé, habla de un oso en una caverna, lo leemos acá, de debajo de acuerdo. la mesa, o acá debajo de esta sábana, o acá debajo de este árbol, no sé, solo sin grabar, sin efectos especiales, sin nada, solo el espacio, el lugar donde vamos a leer ya se convierte como en un juego, ¿no? Este libro habla de esto, ¿dónde lo vamos a leer? Oye, ¿Dónde, que o en qué es un posición? muy buen Vamos a dato, es un muy buen tip. leerlo de cabeza, con los pies hacia arriba, y lo leemos así. Hay un libro de Ítalo Calvino que se llama, bueno, no es para niños, es para adultos, que se llama Si una noche de invierno, un viajero, y toda la primera parte del libro describe las distintas posiciones y situaciones en las que tú podrías estar leyendo ese libro. Ujú. Entonces, pues, a mí me encanta ese primer capítulo, y bueno, con mi hija buscamos, ¿no? Como esos lugares o esas posiciones en las que leer Esos el espacios libro. diferentes en los que ellos se encuentran también como esa energía, como esto está diferente, acá está divertido. Claro, ese juego de vamos ahí a leer esto. Y bueno, también, em, bueno, siempre leemos antes de dormir, no siempre se puede, pero Sí, es eso como te un iba a preguntar, compromiso, como ¿no? cuál momento es tienen Bueno, un momento no especial, tenemos ningún momento especial. Trato de leer antes de dormir, pero pero en leemos cualquier a lo largo del momento. día, en cualquier momento. Pero lo que me gusta del antes de dormir, que a veces no se puede hacer, es que es un compromiso ya. Si no leímos antes de dormir, esta leída queda pendiente. Ah, ok, Esta ok. leída de antes de dormir está ahí como una, Está una ahí deuda como, pendiente que está hay como que una tarea que falta retomar por chulear. en algún otro momento del día porque no se pudo. ¿Y ella te Entonces, busca para hacerlo? ¿Cuál es su claro, claro. reacción frente a eso? Sí, sí, sí. Ella, anoche no leímos. Así que, Así que claro, tienes una pide en tarea los peores pendiente. momentos, ¿no? Estoy fregando, cocinando. Ahora, ahora que anoche no leímos, viene a cobrarme, ¿no? La deuda. Pero me gusta que sea una deuda que tenemos. Claro, porque ella ya lo siente como parte Eso no de lo que pasó, pero va a hace, pasar. No exacto, es de lo que que se hace. perdió esa leída, viene. Eso viene, tienes que acordarte de cobrarla, de decirme, oye, no leímos anoche. Claro. ¿Cuándo vamos a leer? Aquí. ¿Hacen con Y mamá y papá lectura juntos? sí, sí, ¿Quién lee sí. más con ella? Bueno, yo seguramente soy la que más leo, pero su papá tiene otra manera de abordarlo, abordar los cuentos, que al principio decía, oye, pero no estás leyendo el cuento, porque a mí me gusta leer el cuento como es. Tal Capaz cual. que corto algunas palabras porque mi hija es muy pequeña, pero no le invento cosas nuevas. Mi esposo sí. Yo Hace siento que muchas historias que evolucionan, alternativas, que incluyen a los amigos de mi hija de la escuela, a gente que conoce y se van como colando y la cosa va evolucionando y ya no queda nada del libro que que tiene en era las manos, originalmente. pero veo también que es otro disfrute, ¿no? Eso te iba a decir, yo siento que eso puede ser característico de los papás. Ah, Porque es que a mí también me gusta, yo disfruto leyendo con Samuel, pero yo le leo la historia y le pongo voces y la cosa, pero de pronto ya, si mi esposo va a leer, entonces él omite unos renglones, más bien va contando como otra historia, y se va y por es una otro lado. manera muy linda de conectar también, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, también porque siento que cuando él le lee, ella revuelve todo. Revuelve lo que le pasó en la escuela, revuelve lo que le está pasando al personaje del libro, revuelve lo que le contó hace 3 meses, revuelve lo que le pasó con la abuela que no se le olvidó. Entonces, me encanta que se vaya, porque, bueno, eso sí, seguramente pasa en su cerebro, pero cuando lo cuenta mi esposo, es como que lo veo, veo la Todo lo cosa que va pasando de verdad, revolviéndose claro. y ella lo disfruta mucho. Yo creo que lo disfruta de otra manera. No es que disfruta una manera más que la otra, pero creo que también está bueno
ver cómo esa historia, ver lo que le pasa a ese personaje, se integra con tu vida. Claro. Y eso me parece también importante de su estilo de lectura. No, y está perfecto porque compartir, o sea, es decir, que papá, mamá o cuidadores principales compartan esos espacios con los niños, Sí, pues definitivamente va a marcar la diferencia, va a hacer sí, que sí, ellos seguro. quieran entrar a una biblioteca, ir a buscar los libros. Mi hijo va a una biblioteca y me dice, mamá, nos falta este libro de este autor, Ujú. porque a él le encanta siempre al final mirar, mamá, ¿cuál no tenemos? ¿Cuál nos falta, mamá? Entonces, Sí. siempre como que está pendiente, como que ya sabe, Ujú. y de verdad ese acercamiento con los libros, pues desde pequeños es todo, Claro, ¿no? Digo yo. claro. Sí, sí, sí. Por eso, bueno, en la feria me gustaría mucho que el pabellón infantil estuviese más consciente de la importancia que tienen los seres humanos que visitan el pabellón para el éxito total de la feria. Sí. Creo que hay más enfoque en claramente la venta de los libros para adultos, pero para mí el pabellón infantil es el pabellón más importante de la feria. Sí, de acuerdo. Tiene que ser, es el pabellón más importante, tú Y lo has que esté dicho. verdaderamente Eso iba a decir, pensado para los niños. para ese público. De acuerdo, nosotros estuvimos también, digamos que tuvimos la oportunidad de conocer a un escritor mexicano, Ujú. hizo un taller con los niños, pero digamos que ahí sentimos que no por él, sino lo que tú dices, el El espacio. espacio. El espacio, las condiciones no, sí, no están pensadas desde ese lugar, desde saber que ese es el público más importante, más Escuché valioso muchos de comentarios como la... no traigan a sus niños, no traigan a sus niños, pero yo pienso que de todas maneras hay que llevarlos. Hay que Y llevarlos sí, definitivamente porque es otra manera para ellos de ver como dónde están los libros. ujú, Entonces, pues ya como cerrando un poquito este sí. espacio, Marta Noemí, muchísimas gracias. Y quisiera que nos dieras como ese consejo estrella para papás, mamás en casa, como definitivamente esto es la clave. Empecemos así, porque sabes que siento, muchas familias no saben cómo empezar. Em, y es importante empezar para poder continuar. Y desde pequeñitos, no tenemos que esperar que tengan 4, 5, 6 años para presentarles a los niños los libros. Sí, sí, estoy de acuerdísimo. Yo creo que primero, como adultos, hay que buscar ahí nuestro lado más niño y encontrar un libro que nos divierta también a nosotros. Perfecto. Porque en la medida en la que contemos o compartamos con nuestra hija, con nuestro hijo, un libro infantil que también nos hace cosquillas, digamos, ahí va a empezar la magia, ¿no? Cuando la lectura también te divierte a ti, es mucho más fácil transmitir ese disfrute, ese gusto por la lectura. Si compraste un libro que dice, bueno, es para niños, me parece aburridísimo, pero quiero que lea y se lo voy a leer, creo que ahí no va a haber Por ninguna ahí no, magia. sí. Pero si es algo que de alguna manera, algo del texto, algo de la ilustración te gusta, te divierte, te conecta a ti como adulto, entonces desde ese lugar, desde ese disfrute, desde esa diversión genuina, que no es que estás posando para que vea que, ay, sí, qué lindo libro este, Sí. sino que de verdad te divierte, te gusta, o a tu niño, no sé, a tu niño interior le hace clic de alguna manera, desde ese lugar es que vas a poder transmitir, ¿no? Ese amor por la lectura. Si no estás ahí, creo Cuesta. que las niñas y los niños leen maravillosamente las intenciones honestas y las posadas y las que tú dices, bueno, te estoy haciendo esto porque es lo que deberías estar haciendo tú o debería estar haciendo yo. Creo que los mejores detectores de eso son los niños y las niñas, así que a cuidarse de eso y a buscar un libro que realmente nos despierte a nosotros como padres ese disfrute genuino, y ahí el resto me parece que fluye más fácilmente. Muchísimas gracias, Marta Gracias Noemí, a ti por este espacio, por este proyecto maravilloso que por me estar encanta. acá.
eres siempre bienvenida, La bienvenida próxima. a tu país, a vengo para Panamá, acá. bienvenida a la librería y bueno, te esperamos siempre con los brazos abiertos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti.